Aquí he generado líneas auxiliares paralelas a los ejes ortogonales, es decir, paralelas al eje rojo, verde y azul. Pero yo puedo necesitar generar líneas auxiliares que no sean paralelas. Por ejemplo, supongamos que este va a tener un techo a 2 aguas, esta casita, y por lo tanto yo quiero prolongar este muro hasta formar este triángulo que necesito que tenga arriba, ¿sí? Sobre el que va a ir apoyado el techo a 2 aguas. ¿Está bien? Bueno, yo sé que cada agua va a tener una inclinación de 30 grados, por ejemplo, pero bueno, ¿cómo hago para saber cuál va a ser la cumbrera, cuál va a ser el punto máximo de ese triángulo? No sé cuál es. Entonces necesito generar unas líneas auxiliares, pero inclinadas, para poder determinar ese punto. Y para eso vamos a usar este comando que se llama transportador, que es muy parecido al comando medir, solo que me va a permitir generar líneas inclinadas. Cuando seleccionemos ese comando, lo primero que vamos a tener que determinar es sobre qué plano queremos dibujar, ¿sí? Fíjense que a medida que yo me muevo, se va poniendo paralelo al plano sobre el que me muevo. Yo quiero tomar este plano, entonces me muevo sobre este plano y me voy al punto que voy a usar de referencia. Yo quiero generar una línea auxiliar que pase por este punto y que tenga 30 grados, y después voy a querer generar otra línea auxiliar que pase por este punto y tenga 30 grados, para poder generar el punto en donde se intersecten esas dos, va a ser el punto más alto que va a tener ese muro, ¿sí? Y voy a poder dibujar el triángulo para extruir. Entonces mi punto base es este, le determino el punto base. Ahora el programa me dice que determine un segundo punto para determinar cuál va a ser el ángulo que voy a tomar como ángulo cero. Mi ángulo cero va a ser justamente este, porque es la referencia que yo tengo y quiero determinar los 30 grados en relación con ese lado. Entonces pico tomando otra inferencia, o tomando de nuevo las inferencias de SketchUp, pico en el end point de la otra punta, o en el punto final. Y fíjense que ahora ya el programa sabe que este es el ángulo cero y me pregunta, con relación a esta línea que representa el ángulo cero, ¿qué inclinación quiere que tenga la línea auxiliar que está por generar? ¿Sí? Y a medida que yo me muevo, como siempre, en el cuadro de control de valores, me va diciendo cuál es el ángulo que actualmente tiene esa línea con respecto a la línea que he definido como ángulo cero. Yo no importa lo que diga ahí, yo lo que quiero es que tenga 30 grados, entonces le pongo 30 por teclado, le doy Enter y he generado mi primer línea auxiliar inclinada. Ahora quiero generar el otro lado y hago el mismo proceso. Selecciono el punto inicial, el punto de eje, el punto central. Selecciono con un segundo punto cuál va a ser la línea que va a representar el ángulo cero. Ya me empieza a mostrar el resultado de la posición que va a tener la línea auxiliar que estoy generando. Y me pregunta el ángulo. De nuevo, en el cuadro de control de valores me va indicando el ángulo actual en función de la posición que yo ponga el cursor. Pero yo quiero que esté a los 30 grados, entonces le digo por teclado que quiero que esté a los 30 grados, y ahí tengo mis dos líneas auxiliares dibujadas, ¿sí? Si quiero verificar que esté todo bien, podría dibujar una nueva línea auxiliar que pase por el punto medio de esta línea, y tiene que suceder lo que está sucediendo, es decir, que los tres se crucen. ¿Sí? Porque este punto tiene que estar en la mitad, porque está todo simétrico. Bueno, ahora lo que me queda es dibujar la cara de ese triángulo. Y eso lo voy a hacer. Fíjense que esta línea ya existe, porque forma parte del conjunto que ya está dibujado. Por lo tanto, lo que me falta dibujar es esta línea y esta línea. Cuando la termino de dibujar, inmediatamente se genera ya el triángulo que voy a usar como base para el sector ese del muro, ¿sí? O sea que yo ya podría, con empujar, tirar, decirle que lo quiero estirar hasta el end point, hasta un punto del interior, del paramento interior, y tengo generado mi triángulo. ¿Está bien? Ahora, supongamos que yo quiero a ese triángulo copiarlo atrás. A esto que ya no es un triángulo, a esto que ya es un volumen, es copiarlo atrás. Y aquí tengo un problema, porque fíjense que ahora todas estas caras se han pegado con estas caras que están abajo.
Por lo tanto, ahora si yo quiero seleccionar, no sé si esto lo han visto, pero se lo menciono. Si yo hago un clic sobre una cara, se selecciona la cara. Si yo hago 2 clics sobre la cara, se selecciona la cara y las aristas, que son las que los limitan esa cara. Y si yo hago triple clic sobre la cara, se selecciona la cara, sus aristas y todas las caras y las aristas que están vinculadas con esa cara. ¿Está bien? Yo quiero seleccionar solo este conjunto de entidades, o este conjunto de caras y aristas, no las que están abajo. Y estoy complicado porque al seleccionarla ya se selecciona todo, porque el triángulo eso se han pegado con todo lo que está abajo. Entonces lo que podría hacer para facilitar eso es, antes de hacer la instrucción, resulta más fácil que seleccione esta, que la puedo seleccionar individualmente, y la copio. Para copiar, selecciono el comando mover, esto lo vamos a ver enseguidita más en detalle. Aprieto control, que lo convierte en comando copiar, y lo copio. Y una vez que lo tengo copiado, recién hago la instrucción de cada una de las caras. Ahora, fíjense que esta parte del muro y la parte de arriba del triángulo tiene que ser una sola cosa. Cuando yo le aplique material, por ejemplo, tiene que haber una continuidad entre las dos. Y sin embargo, ha quedado esta línea dibujada que está cortando esa continuidad. Yo ahí tengo 2 caras que son coplanares, es decir, que están en el mismo plano y que van a tener aplicado el mismo material. Por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique que tenga una línea que lo esté dividiendo, ¿sí? Si yo le fuera a aplicar un material a esta parte y otro material a esta parte, esta línea sí tiene sentido, porque esa línea me está dividiendo caras y cuando yo aplique material se lo voy a aplicar a cada cara en particular. Entonces, si yo voy a aplicar un material aquí y otro aquí, sí se justifica que existe esa línea. Si estos 2 planos no fueran coplanares, porque este triángulo está hundido con respecto a la parte de abajo, lo que sea, también tiene sentido que existe esa línea. Pero son los 2 únicos casos en los que se justifica que una línea esté dividiendo las 2 caras. Si no es ninguno de esos 2 casos, a estas líneas las tengo que borrar para que me quede una sola cosa. Entonces, siempre que terminen de hacer alguna operación, tienen que verificar que no me hayan quedado líneas que no deberían quedar, y en el caso de que hayan quedado, borrarlas para que no molesten, no me arruinen el dibujo y no me compliquen después en etapas posteriores del modelo, ¿sí? Del modelado. Ahora bien, esas líneas aquí ya no me sirven, de nuevo las vamos a eliminar. Ahora yo quiero dibujar el techo, no lo vamos a dibujar para poder avanzar sobre estas cosas, pero sí me interesa mostrarle un concepto antes que sigamos. Yo quiero dibujar el techo, podría dibujar un rectángulo de esta manera, y ahí he dibujado los 2 techos, porque al generar esta línea también se ha generado el plano del otro lado. Este techo se ha pegado con el muro, ¿está bien? Es una sola cosa. Y entonces fíjense lo que ha pasado, como estaba en el mismo plano que esta cara del muro, ha quedado dividido en 3. ¿Y qué pasa si yo, después de haber hecho todo esto, dibujo el techo, todo, y quiero seguir trabajando dentro de la casa? Tengo un problema, porque todas estas caras del techo, todas las caras que conforman el techo, no me están dejando ver lo que pasa adentro, y no solo que no me están dejando ver lo que pasa adentro, sino que no las puedo sacar. Para sacarlo a ese techo tengo que o empezar a seleccionar una por una cada una de esas caras, que seguramente algunas me voy a olvidar, qué sé yo, y moverlas, por ejemplo, o borrarlas, o no sé qué, para poder seguir trabajando adentro de esa casa. Porque a medida que yo voy dibujando, todas las caras se van pegando, ¿sí? Para evitar eso, para evitar que se peguen y para permitir que yo pueda controlar la visualización de los distintos elementos, que es fundamental para el desarrollo del dibujo, pues yo puedo hacer mi modelo y más o menos lo termino, pero vuelvo al otro día y quiero seguir trabajando en algún lugar adentro, por ejemplo, en el ejemplo este de la casa. Y si yo he dibujado todo mezclado, cuando quiera seguir trabajando adentro no voy a poder, va a ser un lío, porque ¿cómo hago para seleccionar los elementos que tengo que
ocultar o qué sé yo, si están todos mezclados, ¿sí? Entonces, puede ser que el trabajo, mientras yo lo estoy haciendo, no tenga problema, pero todo el trabajo posterior de edición, de modificar, de avanzar y que eso sobre el trabajo se hace imposible o muy complicado si yo tengo todo mezclado, ¿sí? Entonces, para evitar que todo se me vaya mezclando, lo que se hace es ir generando grupos con cada conjunto de caras y aristas que están representando algo en particular. En este caso, por ejemplo, todas las caras y aristas que yo he dibujado hasta ahora, lo que están haciendo es representando los muros de mi vivienda. Estoy por empezar a dibujar el techo, que es otra cosa. Entonces, antes de dibujar el techo, voy a seleccionar todos estos elementos, pico en el botón de la derecha y le digo que quiero con estos elementos crear un grupo, ¿sí? Y fíjense que entonces cuando yo seleccione ahora, no estoy seleccionando la cara, no importa dónde pique, no se selecciona la cara, sino que se selecciona el grupo, porque ahora todos actúan en manera conjunta, ¿sí? Si yo quisiera modificar algo que está dentro del grupo, tengo que editarlo al grupo. Y para editar el grupo simplemente lo que tengo que hacer es hacer un doble clic. Cuando hago un doble clic lo edito al grupo y ya puedo trabajar con cada cara y cada arista de la misma manera que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Está bien? Ahora, cuando yo he creado el grupo, aquí en esta lista de ventanitas que me aparece aquí, hay una que se llama esquema, que está aquí arriba. Si no la tuvieran visible, acuérdense que tienen que ir al menú desplegable ventana, a esta opción que dice bandejas predeterminadas, y aquí le aparece el listado de todas las bandejas que tiene SketchUp, algunas con tilde y algunas sin tilde. Las que aparecen tildadas es porque en este momento están siendo visibles aquí, y las que no aparecen tildadas es porque no están siendo visibles. En este caso, fíjense que, por ejemplo, la esquema tiene el tilde, por eso aparece aquí, pero si yo le saco el tilde, desaparece. Entonces, si no la tienen visible a la bandeja esquema o a cualquier otra, desde acá la hacen visible o la invisibilizan. ¿Por qué es importante la bandeja esquema esta? Es importante porque nosotros vamos a trabajar con grupos y con otro elemento que se llama componente, que sería similar a los bloques, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Los distintos grupos y componentes que yo voy generando me aparecen listados acá y los puedo administrar desde esta bandeja. Entonces fíjense que yo acabo de crear un grupo con los muros que el programa le ha puesto como nombre genérico agrupar, que es el nombre que le va a poner a todos los grupos que vayamos generando como nombre genérico. A nosotros el nombre agrupar no nos dice absolutamente nada. Y si yo tengo varios grupos creados y todos se llaman agrupar, cuando quiera hacer algo con algún grupo, cuando quiera indicarle que lo quiero ocultar o que lo quiero hacer visible o que lo quiero bloquear o cualquier cosa, no voy a saber a cuál de los grupos tengo que indicárselo porque todos se llaman igual, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando hemos generado un grupo o un componente es cambiarle el nombre y ponerle un nombre que sea representativo. Yo me voy al comando, selecciono el grupo agrupar, cuando lo tengo seleccionado pico en el botón de la derecha y me voy al comando cambiar nombre. Eso me permite editarlo al nombre y entonces yo le voy a poner, por ejemplo, el nombre que quiero que tenga, que en este caso será muros. Fíjense que además de muros, que es lo único que hemos creado nosotros, aparece aquí un cartelito que dice Chris con un logo, con un iconito más o menos parecido. El Chris es este señor que está acá, que nosotros no lo hemos creado, pero que apareció misteriosamente cuando hemos empezado el archivo, ¿sí? SketchUp siempre, cuando empieza un archivo nuevo, aparece una personita que la va cambiando de versión en versión como una ayuda para que cuando nosotros entremos y empecemos un archivo nuevo, ya sabemos en qué versión estamos trabajando según la personita que aparece, ¿sí? En el caso de 2017 lo han puesto a este señor que se llama Chris, le pone nombre también. Y el sentido que tiene esa personita es darnos la escala. Cuando nosotros insertemos nuestra planta en SketchUp para empezar a modelar, nosotros tenemos que tener
la percepción, cuando la insertemos, tenemos que tener la percepción de que esa planta que hemos traído está en escala con ese señor. Si nosotros traemos la planta y la planta aparece chiquitito al lado del pie de Chris, de tal manera que Chris lo podría pisar como si fuera una hormiguita, quiere decir que está fuera de escala, está muy chiquita la planta que hemos traído, ¿sí? O si la traemos y es inmensa y Chris aparece chiquitito ahí en medio de adentro del muro de la casa que hemos traído, hemos cometido algún problema de escala, hemos tenido algún error con la determinación de la escala y las estamos trayendo en una escala que no corresponde. Por lo tanto, lo que debería medir 1 metro no va a medir 1 metro, va a medir 1 milímetro, va a medir 1 kilómetro, pero no va a medir 1 metro, ¿sí? Entonces tenemos que revisar dónde hemos cometido el error para solucionarlo y traerlo en la escala adecuada. Entonces este señor Chris, el sentido que tiene básicamente es ese, es darnos la escala, de tal manera que cuando traigamos algo o cuando empecemos a dibujar, porque supongamos que estamos en una etapa donde estamos dibujando bosquejos, volúmenes, ¿sí? Sin que nos interese demasiado las medidas precisas, de cualquier manera Chris nos está dando la escala para que no dibujemos cosas que no tengan nada que ver con la realidad, sino que no sean exactas, pero que estén dentro de la realidad. ¿Se entiende, chicos? Si no nos sirve Chris, lo borramos y listo, no hay ningún problema. Pero Chris es un componente. Por eso fíjense que aparece parecido al iconito a este, pero no es igual. Este es un solo cuadrado, este ocupa la misma superficie, pero son 4 cuadraditos chiquitos. O sea que eso nos indica visualmente qué es un grupo y qué es un componente. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos carpintería, el tema de componentes, pero lo que nos interesa por ahora es que les queden claros, es que con un conjunto de entidades de línea y arista que están representando algo en particular, vamos a ir generando grupos para poder ir diferenciando un elemento del otro.